yo estoy convencido que los latinoamericanos somos especialmente románticos, Sí. muy románticos. Yo los amigos que tengo poetas utilizan la poesía para la seducción, atrapan a sus víctimas a punta de poemas y de eso que usted llama beber. Bueno, mira, fíjate una cosa, que ser poeta es muy difícil, chico. Por eso es que todo el mundo quiere ser poeta. Y yo he visto, mira, yo te voy a contar esto. A mi casa llegó un compañero mío de infancia, que era general de la Guardia Nacional, con un libro. Me dijo, Libertrán, yo vengo para que tú me prolongues este libro. Yo le digo, déjame el libro. Cuando yo le doy aquella porquería, lo llamo y le digo, mira, ven a buscar tu libro. Entonces le digo, mira, chico, esto no sirve para nada. Le digo así. Le digo así, esto no sirve para nada. Corrijo, si tú quieres yo te ayudo y hacemos las cosas. Se puso bravo conmigo. Claro. Pero después, fíjate, como al año, aparece el libro del prologado por uno de los grandes escritores que ha tenido Venezuela. Bueno, no voy a decir el nombre porque murió ya. Pero decía que este era Caballero, era un gran poeta y que ese libro era, yo no sé, el libro no servía para nada. Por eso yo... ¿Cuándo sirven cuándo sirve una poesía y cuándo no? Bueno, mira, chicos, es que la poesía es un acto creativo. Tú tienes que sentir aquello para poderlo escribir. Tú no te puedes sentar y digo, yo voy a escribir ahorita. No, en absoluto. Hay algo que llaman, tiene un nombre que yo no comparto ese nombre, inspiración. Ajá, la musa. La musa. Yo me pongo a escribir porque yo empiezo a pensar sobre tal cosa y empiezo a escribir. Y no es por inspiración, sino porque me impactó algo. Y la poesía es creatividad, crear permanentemente. El poeta tiene que saber crear, y si no sabe crear no puede ser poeta. Así que no todo el mundo puede ser poeta. Yo me felicito de ser poeta, no de ser abogado, sino de ser poeta. Y seguiré siendo poeta hasta dentro, 150 años. Pero también es periodista, usted trabajó casi en todos los periódicos. Yo fui periodista mucho tiempo y no solamente periodista, sino columnista, que es importante. Lo que significa que yo evolucioné. Porque si yo no hubiera evolucionado, me hubiera quedado de reportero. Yo llegué a ser columnista en la 4ª página del Nacional y escribí en un Universal. En la A4. Sí, en la A4. Y pasaron por ahí una serie de gente importantísima dirigiendo el periódico. Entre ellos Ramón Velázquez. Una vez, estando yo, me llamaron un amigo mío, Efraín Subero, que me había organizado una lectura de poemas en el Senado, en la Cámara del Senado. ¿Con los diputados? Sí, aquí en Caracas. ¿Y con los senadores? Sí. ¿Con la Cámara? Sí, en la Cámara del Senado. Entonces yo fui. Y quien me presente es Ramón Velázquez. Y Ramón Velázquez terminó. Yo termino mis palabras porque ahora va a comenzar a decir un hombre que sí sabe de estas cosas. Era yo. Ajá. Ramón Velázquez y yo fuimos buenos amigos. Y recuerdo yo que yo me lo encontré una vez, la primera vez que yo iba para Bogotá. Iba con mi primo Felipe Alarcón, íbamos en carro, en Cúcuta, estaban en la plaza de Cúcuta, él y Simón Alberto González. Por cierto, chico, que leí ayer un trabajo de Simón Alberto González, fabuloso, en una revista de la Revista Nacional de Cultura de hace 20 años, que ya no existe. Fíjate la decadencia venezolana, la Revista Nacional de Cultura ya no funciona. Ya no está. Porque no les importa nada la cultura, la literatura. Había que ver aquella revista. ¿Quién comenzó la revista? María Monticón Sala. ¿Y quién era María Monticón Sala? Un hombre de Mérida que era un tipo pobre en realidad. Que hay un cuento famoso con Picón Sala. Estábamos en la Asociación de Escritores. Entonces estaba yo con el poeta Salazar Martínez, que tenía un gran sentido del humor. Y entonces él empezó a hablar de la gente que tenía sentido de la palabra y de yo no sé qué cosa. Y sentido de esto y de lo otro. Y se refiere al hombre al hombre.
Entonces le llega Francisco Salazar y le dice, mira, ¿cómo que era? Mariano. Don Mariano, el único que tiene madera aquí en este país es Juan Vicente, pues el poeta Juan Vicente González. No, que tiene una pierna de palo. ¿Cuál es el escritor más insigne de Venezuela? Es muy difícil. A su juicio. Muy difícil decir eso. Venezuela ha dado grandes escritores, lo que no tiene ahorita. Después de Úllar, chico. A Úllar lo quisieron maltratar y acabarlo y todo. Porque sí, el papá de Úllar era un hombre duro. Úllar era un hombre... Mira, cuando el gobierno de Chile decretó la creación de la medalla Gabriela Mistral, era para dos medallas para 20 países. Las 2 medallas de Venezuela fueron para Arturo Úllar Peta y para Oliver Beltrán Mago. ¿A usted también le dijo? Sí, las 2 medallas. Ajá. Entonces el embajador dio una cena en su casa para entregarnos las medallas. Y yo quedaba, por supuesto, al lado de Arturo Úllar. Y yo me quedaba embebido oyendo hablar a aquel hombre. Hablaba como que si él estuviera en su casa conversando con sus hijos y yo aprendiendo de aquel hombre. Y hay una cosa, cuando yo llegué, él estaba allá. Y entonces él me dijo, Mago, ¿qué vamos a decir aquí? Entonces le digo, ¿qué irá a decir usted? Pero yo llevaba por si acaso escrito una. Entonces yo tuve que... Entonces cuando nos íbamos, él iba adelante y se volteó y dice, Mago, lo felicito por su pequeño ensayo. Arturo Úllar, chico, es otro personaje venezolano de suma importancia. Yo creo que no hay salvo gallegos, pero Arturo Úllar es un personaje y un intelectual a carta cabal. ¿Y Miguel Otero Silva? Fue un buen poeta, pero dejó la poesía por el periodismo. Y Fiebre, su libro, es una buena novela. Se refiere al llano venezolano y cosas. Pero no llega nunca a Úllar, pero era íntimo amigo de Úllar. Y aquí en Venezuela produjo un tipo llamado Luis Beltrán Prieto Figueroa. Todo un personaje. Personaje y un hombre cultísimo. Yo me acuerdo que una vez en la vieja universidad, yo subía a la escalera y bajaba a Caldera, y venía yo con un sobrino de Luis Beltrán Prieto, y Caldera le dice, salúdeme al tío. Se trataban así. ¿Por qué se peleó Luis Beltrán con Betancourt? ¿Por qué la diferencia? ¿Política o...? Por política, porque Luis Beltrán quería ser presidente de la República y Luis Beltrán no estaba en condiciones de ser, en ese momento no estaba en condiciones de ser presidente de la República. Y Betancourt sabía muy bien esas cosas. Y Betancourt, cuando apoyaba a alguien, fíjate por ejemplo, quien se benefició de Betancourt fue Carlos Andrés Pérez, porque aprendió de Betancourt. Pues fue asistente, estuvo cerca. Carlos Andrés Pérez. Y después Acción Democrática le paga permitiendo que lo pongan preso, cuando estaba haciendo un buen gobierno. No, la historia de Venezuela es muy triste. La mayoría de los grandes... Pero es una gran historia. La historia de Venezuela es una gran historia. Pero fíjate una cosa, gentes que yo creía que fueron grandes porque en la batalla y tuvieron un momento en todas partes y fueron edecanes del Libertador y todo. El caso de Sublé se convirtió en un ladrón. Todo el mundo Sublé se convirtió en un ladrón. Y nadie conoce al Libertador Simón Bolívar, no lo conoce el venezolano. Lo conocen porque fue el Libertador y esto. Pero había que ver al muchacho que va por primera vez a Europa, que escribe cartas desde México, donde escribía cajón con K. Bolívar. No sabía absolutamente nada Bolívar. Pero Bolívar termina siendo un hombre muy formado. Bolívar empieza a evolucionar y llega a ser... Usted sabe que me gusta y me encanta de Bolívar, las cartas de amor a Manuelita. Bueno, son unas obras de arte todas. Totalmente. Bellísimas. Es que Bolívar se convirtió en crítico literario, en sociólogo, en político, en escritor. Bolívar es un genio, chicos. Venezuela no parirá otro Bolívar en 2000 años.
porque nadie podía ser como él. Un díscolo como era el que se peleaba con sus hermanos y se fue por Chorizo Viejo. Y ahí, pero empieza a formarse, Sus años en Europa le sirvieron de mucho. Y ahí empezó a formarse gracias a Rodríguez, que fue su maestro. Pero Bolívar aprendió a hacer y tratar con aquella gente con quien trataba en esa época. Y en aquella época, sí. Con Santander. Ese Santander era un cretino total. Coincido con usted. Ese era un intrigante. Intrigante. Cuando yo fui por primera vez a Cúcuta, hay una casa donde, y le pone ahí un cuaderno ahí donde la gente escribe. Beltrán, se nos acaba el programa. Yo sé que podemos estar 100 años aquí contigo, hablando de la historia, de la poesía y todas estas cosas, pero gracias por estar con nosotros y compartir gracias a usted por invitarnos. todas tus anécdotas y tus reflexiones. Bueno, lo que te iba a decir, el Bolívar no lo conoce la gente. Yo estoy tratando de interesar a alguien porque yo quiero hacer una conversación con los alumnos de los últimos años de bachillerato, porque ellos salen nada más que pendientes de la universidad. Y la universidad nuestra ahorita no es la universidad. La universidad era una cosa súper fabulosa, la casa que escondió la sombra. Que vence la sombra. Bueno, gracias, Luis Beltrán, ya tenemos que irnos. Gracias a todos ustedes. A la 1 y a las 10, Kikosi por Globovisión.